Lárgate ya. Esta casa es nuestra. Las palabras salieron de su boca como veneno puro. Me escupió sin tocarme, pero el daño fue peor que cualquier golpe. Hoy te voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te resulta familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Era una tarde de octubre en Madrid, de esas que el cielo se vuelve plomo y parece que va a llorar en cualquier momento. Yo estaba en la cocina de lo que creía que era mi casa, con las manos húmedas del agua jabonosa, terminando de lavar los platos del desayuno. El delantal azul que me regaló mi hijo Rodrigo para el Día de la Madre, hacía 3 años, me colgaba suelto sobre el vestido gris que uso para las tareas domésticas. Jimena entró arrastrando las chanclas por el suelo de mármol. Tenía 7 meses de embarazo y una actitud que llevaba meses cortándome el alma a pedacitos. Su bata de seda rosa se abría ligeramente sobre su vientre redondo, y el móvil no se separaba de su mano derecha, ni para respirar. «Teresa», me dijo, sin siquiera mirarme a los ojos, «necesitamos hablar». Algo en su tono me heló la sangre. No era la primera vez que me hablaba como si fuera una empleada doméstica, pero esta vez había una frialdad diferente, más calculada, más cruel. «Dime, hija», respondí, secándome las manos con el paño de cocina bordado a mano que traje de mi antigua casa. Esa casa donde viví 30 años, donde crié a Rodrigo yo sola después de que su padre nos abandonara cuando él tenía 8 años. Jimena se apoyó contra la encimera de granito, esa que ayudé a pagar cuando se casaron hace 2 años. Sus uñas perfectamente pintadas de rosa pálido tamborilearon contra la superficie fría. «Esta casa se nos está quedando pequeña con el bebé que viene», comenzó, hablando como si discutiera el menú del almuerzo. «Rodrigo y yo hemos estado pensando, y creemos que sería mejor si te buscas otro lugar donde vivir». Las palabras tardaron un momento en procesarse en mi cerebro. ¿Buscarme otro lugar? Yo, que vendí mi casa en Malasaña, esa casa con balcón de hierro forjado donde colgaba geranios rojos cada primavera, donde Rodrigo dio sus primeros pasos, donde guardaba cada dibujo que me hacía en el colegio. La vendí para ayudarles con el enganche de esta casa en Las Rosas, con sus 4 dormitorios y su jardín trasero que yo misma planté con rosales. «¿Cómo que buscarme otro lugar?», murmuré, sintiendo que las piernas me temblaban. «Jimena, esta casa también es mi hogar». Fue entonces cuando pasó, cuando mi mundo se desplomó con una sola frase. «Lárgate ya, esta casa es nuestra», me gritó, aunque sin levantar demasiado la voz, con esa crueldad elegante que había perfeccionado. «No quiero una vieja amargada respirando cerca de mí y bebé. Ya estorba suficiente». Me escupió las palabras como si yo fuera una cucaracha en su cocina perfecta. Mi cocina. La cocina donde preparé cientos de cenas para ella y mi hijo, donde horneé el bizcocho de limón que tanto le gustaba cuando empezaron a salir, donde lavé la ropa de bebé que compraron el mes pasado y que yo misma doblé con cariño, imaginándome a mi futuro nieto. El paño de cocina se me cayó de las manos y aterrizó en el suelo con un sonido suave que pareció resonar como un trueno en el silencio que siguió. «Jimena». Intenté hablar, pero la voz se me quebró. «Nada de Jimena», me cortó, poniendo una mano protectora sobre su vientre. «Ya decidimos. Rodrigo está de acuerdo. Esta casa es para nuestra familia, para la familia real». ¿Familia real? Yo que limpié sus vómitos cuando tenía gripe, que cuidé de ella cuando Rodrigo viajaba por trabajo, que compré las vitaminas prenatales con mi pensión cuando a ellos se les olvidó. ¿Esa no era familia real? Escuché los pasos de Rodrigo bajando las escaleras de madera. Mi único hijo, mi razón de vivir durante 50 años. El niño que cargué en brazos cuando lloraba por pesadillas, que defendí de los niños abusivos en el colegio, que aplaudí en cada graduación, cada logro, cada pequeña victoria. Entró en la cocina con cara de preocupación, pero cuando vio la escena, yo pálida como un papel, Jimena con los brazos cruzados y expresión desafiante, suspiró como si hubiera preferido estar en cualquier otro lugar. «Mamá», me dijo sin poder mirarme a los ojos, fijando la vista en sus zapatos de cuero marrón, «es lo mejor para todos. Ya no encajas aquí».
Esas 4 palabras me atravesaron el pecho como una espada. Ya no encajas aquí. Yo, que durante 2 años había vivido en el cuarto del fondo, el que originalmente era un trastero y que convertí en mi pequeño refugio con mis pocos muebles salvados, mis fotografías en marcos baratos, mi lámpara de mesita que traje de mi antigua habitación. ¿Y a dónde se supone que vaya?, pregunté, y mi voz sonó tan pequeña que me dieron ganas de desaparecer. Rodrigo se encogió de hombros y murmuró algo sobre residencias para mayores y ayudas del gobierno. Jimena, en cambio, fue más directa. No es nuestro problema, señora. Señora. Ya no era Teresa, la suegra que cocinaba sus platos favoritos los domingos. Ya no era Teresa, la mujer que había sacrificado toda su vida por el hijo que ahora me daba la espalda. Era señora, como si fuera una desconocida que había invadido su hogar perfecto. Me quedé ahí parada, en medio de la cocina que había limpiado 1000 veces, sintiendo cómo se desmoronaba todo lo que creía saber sobre el amor incondicional, sobre la familia, sobre el lugar que una madre ocupa en la vida de sus hijos. Afuera empezó a llover, y las gotas contra la ventana sonaban como los latidos de mi corazón roto. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en el borde de mi cama estrecha, en ese cuarto sin ventanas que olía a humedad y productos de limpieza, repasando cada sacrificio que había hecho por ellos durante estos 2 años. Recordé el día que vendí mi piso en Malasaña, 70 metros cuadrados que compré con el dinero de mi indemnización cuando cerraron la fábrica textil donde trabajé durante 25 años. Era pequeño, sí, pero era mío. Las paredes estaban pintadas del color que yo elegí, un amarillo suave que hacía que la luz de la mañana entrara como miel por el balcón. Tenía plantas en cada rincón, potos que colgaban del techo, una higuera en una maceta grande junto a la ventana, geranios rojos en el balcón que me recordaban a la casa de mi madre en Ávila. Lo vendí por 180.000 euros. Todo ese dinero, cada céntimo, fue directo para el enganche de esta casa en Las Rosas. Para que tengamos más espacio, mamá, me había dicho Rodrigo con esa sonrisa que heredó de mí y que siempre me desarmaba. Para que estemos todos juntos como una familia de verdad. Una familia de verdad. Qué ironía tan amarga. Durante estos 2 años, yo había sido la empleada doméstica no remunerada de mi propia inversión. Me levantaba a las 6 de la mañana para preparar el desayuno. Tostadas con tomate y aceite de oliva para Rodrigo, porque decía que lo ayudaba a concentrarse en el trabajo. Batidos de frutas con proteína para Jimena, porque leía en internet que era bueno para la piel durante el embarazo. Café con leche para ambos, servido en las tazas de porcelana blanca que compramos juntos en el Corte Inglés el primer mes que vivimos aquí. Limpiaba los baños cada 2 días, porque Jimena se quejaba de que los olores la mareaban con el embarazo. Aspiraba las alfombras persas que eligió ella, esas que costaron más que mi pensión de 3 meses. Planchaba las camisas de Rodrigo porque las de la tintorería no quedaban como a él le gustaban. Cocinaba la cena todas las noches, paella los viernes, porque era tradición familiar, aunque la tradición la había inventado yo para hacerlos felices. Los domingos hacía una limpieza profunda de toda la casa. Enceraba los suelos de madera, limpiaba los cristales de las ventanas hasta que brillaban. Sacudía cada superficie hasta que no quedaba ni una mota de polvo. Rodrigo y Jimena aprovechaban esos domingos para salir a comer a restaurantes caros, esos donde nunca me invitaban porque necesitaban tiempo de pareja. Yo me quedaba en casa, limpiando su intimidad, ordenando su felicidad, mientras ellos construían recuerdos sin mí. Cuando Jimena comenzó con los antojos del embarazo, yo corría al Mercadona a buscar lo que se le antojara. Helado de pistacho a las 11 de la noche, fresas en pleno invierno que costaban 8 euros el kilo, chocolate belga que pedía por capricho y que luego dejaba medio derretir en el frigorífico. Pagaba todo con mi pensión, 700 euros al mes que se evaporaban entre sus caprichos y las facturas de la casa que, por supuesto, estaban a nombre de Rodrigo, pero que yo ayudaba a pagar temporalmente. Solo hasta que me organice con el trabajo, mamá, me decía cada mes cuando le daba mi parte. Ya sabes cómo está la cosa. Y yo asentía, porque una madre siempre encuentra la manera de justificar los abusos de sus hijos, porque creía que era temporal,
que pronto me valorarían, que el bebé que venía me daría un lugar permanente en esa familia que yo misma había financiado. Me levanté de la cama y caminé hasta el pequeño armario empotrado donde guardaba mis cosas. Saqué la caja de zapatos donde tenía los recibos de todos mis préstamos a ellos, facturas de la luz que pagué cuando se les olvidó, recibos del súper de las compras grandes que hacía cada 15 días, tickets de la farmacia de las vitaminas prenatales, el ácido fólico, las cremas para las estrías que Jimena usaba religiosamente, 23,000 euros. Había calculado y recalculado esa cifra durante meses, cada vez que me quedaba sin dinero para mis propios gastos y tenía que elegir entre comprarme zapatos nuevos o contribuir una vez más al bienestar de ellos. 23,000 euros de mi dinero, de mi pensión, de mi vida, que se habían esfumado en esta casa donde ahora me trataban como una intrusa. Recordé la Navidad pasada. Jimena había insistido en hacer una cena familiar e invitó a sus padres desde Valencia. Yo cociné durante 2 días, cordero asado con patatas panaderas, sopa de ajo de primero, torrijas de postre que hice siguiendo la receta de mi abuela manchega. Puse la mesa con el mantel de lino que heredé de mi madre. Saqué la vajilla buena que había guardado para ocasiones especiales. Durante toda la cena, los padres de Jimena me trataron como si fuera el servicio. Me pedían más vino sin mirarme. Hacían comentarios sobre lo cómodo que debía ser para mí no tener que preocuparme por nada a mi edad. Rodrigo no dijo ni una palabra para defenderme. Jimena sonreía con satisfacción cada vez que sus padres hacían una de esas observaciones que me reducían a una especie de mascota doméstica tolerada por caridad. Después de la cena, mientras yo lavaba platos hasta las 2 de la madrugada, escuché a Jimena hablar por teléfono con su hermana. Sí, está aquí, todo el tiempo. Es agobiante. No puedo ni ir al baño sin que esté preguntando si necesito algo. Rodrigo dice que es temporal, pero yo no sé hasta cuándo voy a aguantar. Temporary. Todo en mi vida era temporal, según ellos. Mi presencia en la casa que ayudé a comprar era temporal. Mi contribución económica era temporal. Mi lugar en sus vidas era temporal. Pero los sacrificios que me pedían eran permanentes. Recordé también el día que Jimena tuvo el susto del embarazo, cuando empezó a sangrar un poco en el 5.º mes. Rodrigo estaba en Barcelona en un congreso de arquitectura, y ella me llamó llorando desde el baño, asustada y temblando. Teresa, por favor, ven. Tengo miedo. Dejé todo lo que estaba haciendo. Estaba preparando lentejas para la semana, y corrí a su lado. La acompañé al Hospital Gregorio Marañón. Me quedé con ella en urgencias durante 6 horas hasta que el médico confirmó que todo estaba bien, que era solo un pequeño desprendimiento sin importancia. La sostuve mientras lloraba de alivio. Le acaricié el pelo como había hecho con Rodrigo cuando era pequeño y tenía pesadillas. Le prometí que siempre estaría ahí para ella y para mi futuro nieto. Gracias, Teresa. Me había dicho esa noche, con los ojos rojos de tanto llorar. No sé qué haría sin ti. Mentira. Todo había sido mentira. Porque ahora, 2 meses después, esa misma mujer que había temblado en mis brazos me estaba echando de la casa como si fuera una extraña molesta. Saqué mi móvil viejo, ese Samsung que Rodrigo me regaló hace 3 años porque ya no podía estar incomunicada, y marqué su número. Necesitaba escuchar de su propia boca que esto era real, que mi único hijo estaba de acuerdo con echarme a la calle a los 62 años. ¿Mamá? Contestó al tercer tono, y su voz sonaba cansada. Rodrigo, ¿es verdad lo que me dijo Jimena? ¿De verdad quieres que me vaya? Hubo una pausa larga. Escuché el ruido de fondo de la oficina donde trabajaba, las voces de sus compañeros arquitectos, el tecleo de ordenadores, los sonidos de una vida profesional que se desarrollaba con normalidad mientras la mía se desmoronaba. Mamá, suspiró. Es complicado. Jimena está muy sensible con el embarazo. Dice que se siente observada todo el tiempo, que no puede relajarse en su propia casa. Su propia casa, no nuestra casa, su casa. Rodrigo, vendí mi piso para ayudaros, le recordé, sintiendo que la voz se me quebraba. No tengo a dónde ir. Ya lo sé, mamá, y te estamos muy agradecidos, pero tiene que ser temporal, ¿entiendes? Solo hasta que nos organicemos con el bebé. Temporal.
Esa palabra otra vez. Todo lo que yo daba era permanente. Todo lo que ellos me daban era temporal. Y mientras tanto, ¿dónde se supone que viva? Puedes buscar un pisito de alquiler. Algo pequeño, manejable. Con tu pensión te da perfectamente. Mi pensión. 700 euros que se convertían en 500 después de ayudarles con los gastos de la casa cada mes. Con eso tenía que encontrar un alquiler en Madrid, donde los pisos más baratos costaban 800 euros al mes, sin contar fianza y gastos de agencia. Rodrigo, no me da el dinero. Mamá, por favor, no hagas esto más difícil. Jimena ya está bastante estresada. Y colgó. Mi propio hijo me colgó el teléfono porque su esposa estaba estresada. Me senté en el suelo de mi cuarto, con la espalda apoyada contra la pared fría, y por primera vez en 2 años me permití llorar de verdad. No el llanto silencioso que había aprendido a hacer para no incomodar a nadie, sino el llanto profundo y desgarrador de alguien que acaba de darse cuenta de que ha estado viviendo una mentira. Había criado a un hijo que era capaz de echarme a la calle por complacer a una mujer que me despreciaba. Había invertido mi vida entera en alguien que me veía como un mueble viejo que ya no combinaba con su nueva decoración. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba el techo y ellos dormían plácidamente en la habitación principal, esa con baño en suite y ventanas que daban al jardín, comencé a planear algo que ni yo misma sabía exactamente qué era, pero sabía que ya no iba a seguir siendo la víctima silenciosa de mi propia generosidad. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Jimena había decidido que mi presencia era tan molesta que ya ni siquiera fingía cortesía. Cuando yo entraba a una habitación, ella salía. Si yo estaba viendo la televisión en el salón, ella subía a su dormitorio dando pisotones que hacían temblar toda la casa. Pero lo peor no era su desprecio abierto. Lo peor era la indiferencia calculada de Rodrigo. Mi hijo había aprendido a mirarme como si fuera invisible, a hablar de mí en tercera persona, aunque yo estuviera presente. ¿Ha comido ya?, le preguntaba a Jimena en la cocina, refiriéndose a mí como si fuera una mascota. No sé, no me fijo en lo que hace, respondía ella, sin levantar la vista de su móvil. Yo estaba ahí, a 2 metros de distancia, preparando mi té de manzanilla en silencio, fingiendo que no escuchaba cómo planeaban mi eliminación de sus vidas. Una mañana, mientras limpiaba el baño principal, porque aunque me despreciaran, seguían esperando que mantuviera la casa impecable, encontré algo que me heló la sangre. En la papelera, arrugado pero legible, había un folleto de la Residencia San José, esa de las afueras de Madrid donde metían a los ancianos que sus familias ya no querían cerca. El folleto tenía anotaciones en la letra de Rodrigo. Precio mensual, 1.200 euros. Lista de espera, 3 meses. Incluye comidas y enfermería. Mi propio hijo estaba investigando dónde deshacerse de mí como si fuera un mueble viejo que ya no le servía. Y lo más cruel era que el precio de la residencia superaba mi pensión completa. Esperaban que pagara por mi propio destierro. Esa tarde, cuando salía a hacer la compra al Carrefour de Las Rozas, decidí tomar un desvío. Conduje hasta Malasaña, hasta mi antigua calle, y me quedé parada frente al edificio donde había vivido 30 años de mi vida. El nuevo inquilino había puesto cortinas azules en mi balcón. Ya no estaban mis geranios rojos. Había una bicicleta colgada donde antes yo tendía la ropa los sábados por la mañana, cuando el sol calentaba lo suficiente para secar las sábanas que olían a suavizante de lavanda. Una mujer joven salió del portal. Tendría unos 30 años. Llevaba el pelo recogido en una coleta alta y una mochila al hombro. Parecía contenta, como yo había sido en esa casa. Como yo podría seguir siendo si no hubiera cometido el error de confiar en que la sangre era garantía de lealtad. Volví a Las Rozas con el corazón más pesado que nunca. Al entrar por la puerta, escuché voces en el salón. Jimena estaba al teléfono con su madre. Sí, mamá, todavía está aquí. Rodrigo no se atreve a decirle nada definitivo. Es que es muy manipuladora, siempre con esa cara de víctima, como si le debiéramos algo. No, no puedo más. Con el bebé que viene, necesito paz en mi casa. Mi casa. La casa que yo ayudé a comprar. La casa donde yo había invertido no solo dinero, sino ilusiones, esperanzas.
La idea ingenua de que el amor materno era correspondido por naturaleza. Me quedé en el pasillo, escuchando cómo me describían como una carga, un estorbo, una presencia tóxica en sus vidas perfectas. Cada palabra era una puñalada silenciosa, pero también una revelación. Finalmente estaba viendo la verdad sin el filtro del autoengaño que me había protegido durante 2 años. Esa noche, durante la cena, lentejas con chorizo que yo había cocinado, porque era el plato favorito de Rodrigo desde niño, decidí hacer una prueba. Una última oportunidad para confirmar lo que ya sabía, pero no quería aceptar. «Hijos», dije, usando el tono suave que siempre había funcionado para iniciar conversaciones difíciles. ¿Os acordáis de que el próximo mes es mi cumpleaños? Rodrigo levantó la vista del plato por primera vez en semanas. Jimena siguió removiendo las lentejas con expresión aburrida. «Cumples años en noviembre, ¿verdad?», dijo él, y el hecho de que tuviera que preguntarlo me confirmó que ya no era una prioridad en su memoria. «El día 15. Cumplo 63», les recordé. Pensaba que podríamos celebrarlo aquí como antes. Quizás invitar a algunos vecinos, hacer una paella. «Mamá», me interrumpió Rodrigo. «Con el embarazo de Jimena no creo que sea buena idea hacer celebraciones. Ella necesita tranquilidad». Jimena levantó la vista por primera vez y me miró directamente a los ojos. Además, las fiestas en casa me dan ansiedad. Los olores, el ruido. No es bueno para el bebé. Mi cumpleaños, el día que me trajo al mundo hace 62 años, era malo para el bebé, que aún no había nacido. «Entiendo», murmuré, sintiendo cómo algo se endurecía en mi pecho. No hay problema. Pero sí lo había. Un problema enorme que se había estado gestando durante meses y que acababa de cristalizarse en esa mesa donde comíamos la cena que yo había preparado, en la casa que yo había ayudado a comprar, rodeada de personas que me consideraban prescindible. Después de cenar, como cada noche, yo recogí la mesa y lavé los platos. Rodrigo se fue a su estudio a trabajar en sus proyectos arquitectónicos. Jimena subió a ver series en la cama, con los pies en alto porque tenía los tobillos hinchados. Yo me quedé sola en la cocina, secando los platos con movimientos automáticos que había repetido miles de veces. Pero esta vez, mientras guardaba cada plato en su lugar, mientras limpiaba la encimera hasta que brillaba, mientras ordenaba cada cosa en su sitio perfecto, tomé una decisión. No iba a seguir siendo la sirvienta de mi propia generosidad. No iba a seguir pagando por el privilegio de que me despreciaran en la casa que yo había ayudado a conseguir. Subí a mi cuarto y saqué mi tableta vieja, esa que Rodrigo me regaló hace años cuando decidió que necesitaba modernizarme. Busqué el número de Hugo Ríos, el desarrollador inmobiliario que había conocido semanas atrás en la cafetería de la Plaza de Olavide, donde yo iba a tomar café solo para salir de la casa y sentirme humana otra vez. Hugo me había contado sobre sus proyectos de revalorización urbana, sobre cómo buscaba propiedades en zonas residenciales consolidadas para desarrollos habitacionales modernos. Me había dado su tarjeta con una sonrisa sincera, diciendo que siempre necesitaba personas locales con conocimiento del terreno. En ese momento pensé que solo estaba siendo amable con una mujer mayor que tomaba café sola. Ahora me daba cuenta de que quizás había visto algo en mí que yo misma había olvidado que tenía. Valor. Escribí un mensaje de WhatsApp. «Hola Hugo, soy Teresa, la señora del café de Olavide. ¿Sigues interesado en propiedades de Las Rosas? Tengo información que te puede interesar». Lo envié antes de que el miedo me hiciera cambiar de opinión. La respuesta llegó a los 5 minutos. «Teresa, claro que me acuerdo. ¿Podemos vernos mañana? Estoy muy interesado». Por primera vez en meses, sonreí. No con la sonrisa forzada que ponía para que Rodrigo y Jimena no se sintieran culpables de tratarme mal, sino con una sonrisa real, peligrosa, llena de posibilidades que ellos no podían imaginar. Porque resulta que cuando tratas a alguien como basura durante demasiado tiempo, esa persona puede decidir que ya no tiene nada que perder. Y una mujer sin nada que perder puede ser mucho más peligrosa de lo que una pareja de treintañeros mimados podría llegar a comprender. Esa noche dormí mejor que en semanas. Soñé con mi antigua casa en Malasaña, pero en el sueño yo tenía las llaves de muchas casas más. Al día siguiente,
Hugo me citó en un café elegante de la calle Serrano, uno de esos lugares donde las tazas cuestan más que mi almuerzo de toda una semana. Llegué temprano, nerviosa, con mi mejor vestido, el azul marino que compré para la boda de Rodrigo y que desde entonces solo había usado en ocasiones especiales que nunca llegaron. Hugo era un hombre de unos 50 años, con canas perfectamente peinadas y una sonrisa que inspiraba confianza. Llevaba un traje gris impecable y zapatos de cuero que brillaban bajo las luces del café. Cuando me vio entrar, se levantó inmediatamente. Me besó la mano con esa cortesía española que ya casi nadie practicaba, y apartó mi silla antes de que me sentara. Hacía tanto tiempo que nadie me trataba como una señora que casi me eché a llorar ahí mismo. «Teresa, ¿te ves muy bien?», me dijo con sinceridad. «Cuéntame, ¿en qué puedo ayudarte?». Le expliqué todo: mi situación, la casa de las rosas, los problemas que yo conocía mejor que nadie porque había sido quien se ocupaba del mantenimiento durante 2 años. Le hablé de las goteras en el sótano que Rodrigo siempre iba a arreglar mañana, de las grietas en la pared trasera que aparecían cada invierno, de los problemas con la instalación eléctrica que hacían saltar los plomos cuando usaban demasiados electrodomésticos. Hugo tomaba notas en una libreta de cuero, haciendo preguntas específicas que demostraban que entendía del tema. «¿Y la documentación? ¿Todo está en regla?», preguntó. Ahí fue cuando le conté sobre la conversión ilegal del trastero en habitación, cómo Rodrigo había tirado una pared sin permisos municipales para hacer mi cuarto, cómo nunca había declarado la reforma al Ayuntamiento de Las Rosas, cómo yo había estado viviendo en un espacio que técnicamente no existía según los planos oficiales. Los ojos de Hugo se iluminaron. «Teresa, ¿sabes lo que me acabas de decir? Esa información vale oro. En mis manos, esa casa podría tener serios problemas legales. O podría convertirse en una oportunidad de negocio muy lucrativa». Me ofreció trabajo inmediatamente. 500 euros al mes por ser su consultora local en la zona de Las Rosas. Conocer cada propiedad, cada problema, cada vecino que pudiera estar dispuesto a vender. «Pero, Teresa», me dijo, inclinándose hacia adelante con expresión seria, «esto significa que ya no puedes ser neutral. Si trabajas conmigo, estarás del otro lado». Del otro lado. Por primera vez en mi vida, iba a estar del lado de los que tienen poder en lugar del lado de los que lo sufren. «Acepto», le dije sin dudarlo. Esa tarde regresé a la casa con un contrato de trabajo en mi bolso y una sensación extraña en el pecho. Era como si llevara años conteniendo la respiración y finalmente hubiera podido tomar aire. Jimena estaba en el salón, recostada en el sofá gris que habíamos elegido juntos el primer mes, viendo uno de esos programas de televisión donde personas ricas discutían problemas que los pobres nunca tendrían. Tenía un bol de aceitunas aliñadas en el regazo, esas que costaban 12 euros el kilo en el Corte Inglés, y que yo compraba porque le sentaban bien al embarazo. «¿Dónde has estado?», me preguntó sin mirarme, con el tono que usaría para interrogar a una empleada doméstica sospechosa. «Tomando un café», respondí simplemente. «Ah, bueno, se acabó la leche. Y no hay pan para mañana. También necesitamos más de esas galletas integrales que me gustan». Era una orden disfrazada de información. Como siempre, yo tenía que salir corriendo al supermercado para que sus caprichos estuvieran satisfechos antes de que ella tuviera que experimentar la leve incomodidad de no tener exactamente lo que quería cuando lo quería. «Hoy no puedo», le dije, y mi propia voz me sorprendió por lo firme que sonó. «Tengo otras cosas que hacer». Jimena giró la cabeza tan rápido que pensé que se iba a lastimar el cuello. «¿Cómo que no puedes? ¿Qué es más importante que asegurarte de que tengamos lo necesario en casa?» «Mi vida», respondí, y por primera vez en 2 años, sentí que decía algo completamente honesto. Se incorporó en el sofá con dificultad, llevándose una mano a la espalda con gesto dramático. «No puedo creer tu egoísmo, Teresa. Estoy embarazada. No puedo cargar bolsas pesadas. Y tú te niegas a ayudar. Antes, esa acusación de egoísmo me habría destruido. Me habría enviado corriendo al supermercado con disculpas en los labios y promesas de ser mejor. Pero ahora, con el contrato de Hugo en mi bolso y la certeza de que tenía otras opciones,
La palabra egoísmo sonaba diferente. Tienes razón, le dije con una sonrisa que la confundió. Soy egoísta. Por primera vez en 63 años, voy a ser egoísta. Esa noche, Rodrigo llegó del trabajo con expresión preocupada. Jimena había estado llamándolo toda la tarde, contándole sobre mi actitud extraña y mi negativa a colaborar. «Mamá, ¿podemos hablar?», me dijo, asomándose a mi cuarto. Yo estaba sentada en mi cama, leyendo un libro que había comprado esa mañana después del café con Hugo. Mujeres que corren con los lobos, de Clarisa Pinkola Estés. Una vecina de mi antigua calle me lo había recomendado años atrás, pero nunca había tenido tiempo de leerlo porque siempre estaba ocupada cuidando de otros. «Claro, hijo. Dime». Se sentó en la única silla de mi cuarto. Esa silla de plástico blanco que habían puesto ahí porque las sillas buenas se quedaron en el comedor para las visitas importantes. «Jimena dice que estás rara, que no quieres ayudar con las cosas de la casa». «Es cierto», confirmé. «Ya no voy a hacer las compras automáticamente, ni la limpieza diaria, ni cocinar todas las noches. Pero mamá», empezó con esa expresión de niño confundido que ponía cuando algo no salía según sus expectativas. «Siempre has hecho eso. Es tu forma de contribuir, ya que... ¿Ya que qué, Rodrigo? Ya que no pagas alquiler», terminó la frase, como si fuera evidente. Ahí estaba, la verdad desnuda. Según mi hijo, mi contribución económica de 23.000 euros se había evaporado. Ahora yo era una carga que pagaba su derecho a existir con trabajo doméstico gratuito. «Rodrigo», le dije, cerrando mi libro y mirándolo directamente, «¿tú crees que he sido feliz estos 2 años?» La pregunta lo tomó por sorpresa. Parpadeó varias veces, como si nunca se le hubiera ocurrido que mi estado emocional fuera relevante. «Pues... claro. Estás con familia. Tienes un techo. Comes bien. Comes bien. Como si fuera un perro callejero al que habían dado refugio. ¿Y tú? ¿Has sido feliz conmigo aquí?» Esta vez tardó más en responder. Vi cómo se debatía entre la mentira piadosa y la verdad cruel. «Mamá, es complicado. Jimena se siente observada. Dice que no puede relajarse en su propia casa». «Su propia casa». Otra vez esa frase. «Entiendo», le dije. «Entonces, ¿qué propones?» «Bueno, hemos estado mirando opciones. Hay residencias muy buenas, con actividades para gente de tu edad. Podrías hacer amigas, tener tu independencia. Residencias». Me estaba vendiendo mi propio destierro como si fuera unas vacaciones. «¿Y quién va a pagar esa residencia, Rodrigo?» Se removió incómodo en la silla de plástico. «Bueno, con tu pensión y quizás una pequeña ayuda nuestra». «¿Cuánto es esa pequeña ayuda?» Unos 200 euros al mes. Quizás 300 si es necesario. 300 euros. Por deshacerse de mí para siempre, estaban dispuestos a pagar 300 euros al mes. Menos de lo que gastaban en cenar fuera cada fin de semana. «Está bien», le dije, y su cara se iluminó de alivio. «Pero no voy a ir a ninguna residencia». «Entonces, me voy a buscar mi propio piso. Quiero vivir sola». «Pero mamá, con tu pensión no te da para...» «Ya veré cómo me las arreglo, hijo. Como me las he arreglado toda la vida». Rodrigo se fue a su habitación visiblemente aliviado. Había cumplido con su deber de hablar conmigo, y yo le había dado la respuesta que quería escuchar. Pensaba que había ganado. No tenía idea de lo que se venía. A la mañana siguiente, Hugo me envió un mensaje. «Teresa, tengo noticias. ¿Podemos vernos hoy?» Esta vez nos encontramos en su oficina, un espacio moderno en el Distrito Financiero de Madrid, con ventanales enormes que daban vista a toda la ciudad. Desde ahí arriba, Las Rosas se veía pequeña y manejable, como un tablero de ajedrez donde las piezas se podían mover según la estrategia del jugador. «Teresa, he estado investigando tu zona», me dijo, extendiendo unos planos sobre su escritorio de cristal. «Es perfecta para lo que tenemos en mente. Casas unifamiliares, bien comunicadas, propietarios jóvenes que probablemente tienen hipotecas altas. ¿Y eso qué significa? Que están vulnerables, que si les ofrecemos el precio correcto en el momento correcto, van a vender. Y tú, querida Teresa, vas a ser quien me ayude a encontrar ese momento correcto». Miré los planos, las marcas rojas que señalaban propiedades de interés,
las anotaciones en los márgenes sobre valores de mercado y potencial de desarrollo. Una de esas marcas rojas estaba exactamente sobre la casa donde Rodrigo y Jimena planeaban criarme a su nieto lejos de mí. ¿Cuándo empiezo?, pregunté. Hugo sonrió como si hubiera estado esperando esa pregunta toda su vida. Mi primer día como consultora inmobiliaria comenzó con algo que no había sentido en años. Propósito. Hugo me había dado una tableta nueva, un móvil de empresa y una chaqueta azul marino que me hacía sentir profesional. Por primera vez en décadas, tenía una tarjeta de presentación con mi nombre. Teresa Morales, consultora senior de adquisiciones. Caminé por las rosas con ojos nuevos, ya no como la mujer invisible que hacía la compra en silencio, sino como alguien que tenía información valiosa y poder para usarla. Cada casa me contaba una historia. Hipotecas impagables, matrimonios en crisis, jubilados que no podían mantener jardines demasiado grandes. La señora Martínez del número 47 me confió que su marido había perdido el trabajo y estaban retrasándose con los pagos. El joven matrimonio del 52 discutía todas las noches sobre dinero. Yo los había escuchado desde la calle durante mis paseos solitarios. La viuda del 61 había comentado en el Mercadona que la casa se le hacía muy grande desde que murió su esposo. Información, poder, venganza disfrazada de trabajo. Cuando llegué a casa esa tarde, cargada con carpetas y documentos oficiales, Jimena me estaba esperando en la puerta con cara de funeral. ¿Dónde has estado todo el día?, me gritó desde el sofá, con una mano dramáticamente apoyada en la frente. Me he sentido mal desde la mañana y no había nadie para ayudarme. Trabajando, respondí simplemente, colgando mi chaqueta nueva en el perchero del recibidor. ¿Trabajando? ¿Tú? Se rió con esa risa cruel que había perfeccionado. ¿Quién va a contratar a una mujer de tu edad? Le mostré mi tarjeta de presentación. La leyó 2 veces, como si las palabras fueran a cambiar mágicamente. Consultora de... ¿Qué es esto? Bienes raíces. Desarrollo urbano. Cosas que no entenderías. Su expresión cambió de burla a preocupación en segundos. Por primera vez desde que la conocía, parecía insegura. ¿Y qué haces exactamente? Evalúo propiedades para empresas que las quieren comprar. Le expliqué con una sonrisa dulce. Busco casas con problemas, propietarios vulnerables, oportunidades de adquisición. Vi cómo sus mejillas se ponían pálidas. No era tonta. Entendía las implicaciones. Rodrigo llegó a las 9, como siempre, cansado del trabajo y hambriento. Se dirigió directamente a la cocina, esperando encontrar la cena lista como todos los días durante 2 años. En lugar de eso, encontró los fogones fríos y a su esposa sentada en la mesa de la cocina con cara de pánico. ¿No hay cena?, preguntó, mirándome con confusión. No, respondí desde mi silla, donde estaba revisando documentos del catastro en mi tableta nueva. Hoy trabajé hasta tarde. ¿Trabajaste?, repitió, como si hubiera dicho que había volado a la luna. Jimena le enseñó mi tarjeta. Lo vi leer, releer y tragar saliva con dificultad. Mamá, ¿qué es esto? Mi nuevo trabajo, hijo. Ya soy independiente económicamente. ¿Y qué tipo de propiedades evalúas? La pregunta cargada de miedo me dio una satisfacción que no había sentido jamás. Oh, principalmente en esta zona. Las Rosas es muy atractiva para el desarrollo urbano. Casas grandes, familias jóvenes con hipotecas altas, mucho potencial para renovación. Vi cómo se miraron entre ellos. Ese intercambio silencioso de pánico que solo las parejas que comparten secretos pueden entender. ¡Mamá! Rodrigo se sentó frente a mí, con esa expresión de niño asustado que ponía cuando había roto algo y esperaba que yo lo arreglara. ¿Nosotros estamos en tu lista? ¿Mi lista de qué, hijo? De casas con problemas. Me recosté en mi silla y sonreí. No la sonrisa falsa que había usado durante años para mantener la paz, sino una sonrisa real, llena de conocimiento y posibilidades. Bueno, técnicamente, esta casa sí tiene algunos problemas estructurales y documentales, pero no te preocupes, dije, recogiendo mis papeles. Por ahora solo estoy en periodo de observación. Esa noche cenaron cereales con leche, porque no tenían idea de cómo funciona una cocina sin mí.
Los escuché discutir en susurros desde mi cuarto, y cada palabra era música para mis oídos. Al día siguiente, Jimena intentó una aproximación diferente. Se acercó a mí mientras yo desayunaba, una tostada con mermelada que había comprado para mí, con mi dinero, y se sentó con cara de arrepentimiento fingido. Teresa, creo que el otro día malentendiste mis palabras. No malentendí nada, Jimena. Dijiste que me largara porque esta casa era vuestra, que no querías una vieja amargada cerca de tu bebé. Estaba nerviosa. El embarazo me tiene muy sensible. No lo decía en serio. Ah, ¿no? Fingí sorpresa. Entonces, ¿sí quieres que me quede? Por supuesto. Eres familia. Familia. Qué rápido había vuelto a ser familia ahora que tenía un trabajo y contactos empresariales. Qué bueno saberlo. Le dije, terminando mi café, porque ayer mi jefe me preguntó si conocía alguna propiedad en la zona con irregularidades constructivas. Le dije que no se me ocurría ninguna. Vi cómo tragaba saliva. Sus manos, que siempre estaban perfectamente cuidadas, temblaron ligeramente al llevarse la taza a los labios. ¿Irregularidades? Sí. Ampliaciones sin permiso, conversiones ilegales de espacios. Ese tipo de cosas que pueden traer problemas serios con el ayuntamiento. Se levantó rápidamente, murmurando algo sobre náuseas matutinas. Pero yo sabía que no eran náuseas. Era miedo puro. Esa tarde, mientras caminaba por la calle evaluando propiedades para Hugo, me crucé con doña Carmen, mi antigua vecina de Malasaña. Estaba saliendo del metro de Las Rosas, cargada con bolsas del mercado. «Teresa», me gritó con alegría genuina. «¿Qué haces por aquí? Te ves estupenda». Hacía meses que nadie me decía que me veía bien. En casa de Rodrigo, yo era invisible o molesta, nunca alguien digna de cumplidos. Vivo aquí ahora, Carmen, con mi hijo. ¡Qué maravilla! Siempre decías que querías estar cerca de él. ¿Y cómo te va? Por primera vez en meses, alguien me preguntaba cómo me iba a mí, no cómo iba el embarazo de Jimena, o cómo iba el trabajo de Rodrigo, o cómo iban los preparativos para el bebé. Alguien quería saber cómo estaba Teresa. Muy bien, le dije, y me sorprendió darme cuenta de que era verdad. De hecho, he empezado a trabajar otra vez. ¿En serio? ¡Qué valiente! A nuestra edad, reinventarse no es fácil. Nuestra edad. No, tu edad, como si fuera una carga. Nuestra edad, como si fuéramos compañeras en la aventura de envejecer con dignidad. Le conté sobre mi trabajo con Hugo, sobre las propiedades que evaluaba, sobre la independencia económica que había recuperado. Carmen me escuchaba con admiración genuina, algo que hacía tanto tiempo no experimentaba que casi me olvido de cómo recibirlo. Teresa, me da mucha alegría verte así. En Malasaña te echamos de menos. La nueva inquilina de tu piso es simpática, pero no es como tú. No cuida las plantas del patio como tú lo hacías. Cuando nos despedimos, Carmen me abrazó con el cariño real de alguien que me había conocido cuando aún tenía autoestima. El abrazo duró más de lo normal, como si ambas necesitáramos recordar que existía afecto, sin condiciones, sin reproches, sin facturas por cobrar. Regresé a casa sintiendo algo que no había sentido en años. Valor propio. Rodrigo y Jimena estaban en el salón, con expresiones serias y una laptop abierta entre ellos. Cuando me vieron entrar, cerraron la pantalla rápidamente. ¿Todo bien?, pregunté con falsa inocencia. Sí, mamá. Solo revisando unas cosas. Unas cosas. Probablemente investigando sobre leyes de construcción, permisos municipales, las consecuencias de tener reformas ilegales en una propiedad. Esa noche, por primera vez en 2 años, no cociné. Me preparé una tortilla francesa solo para mí y me la comí leyendo mi libro en la tranquilidad de mi cuarto. Afuera, escuchaba a Rodrigo y Jimena discutir sobre qué pedir para cenar, como si fuera la decisión más complicada del mundo. No tenían idea de cómo funcionar sin mí, y yo empezaba a descubrir cómo funcionaba yo sin ellos. Era liberador. Terriblemente, maravillosamente liberador. Una semana después, Hugo me citó en su oficina con urgencia. Cuando llegué, tenía una sonrisa que no auguraba nada bueno para mis queridos familiares. «Teresa, tengo noticias extraordinarias.
me dijo, señalando una carpeta gruesa sobre su escritorio. He estado investigando el historial de tu casa, y resulta que hay más irregularidades de las que pensábamos. Abrió la carpeta y extendió documentos oficiales del Ayuntamiento de Las Rosas, planos del catastro, permisos de obra que nunca se solicitaron. La conversión del trastero en habitación no es lo único, continuó, pasando páginas con expresión satisfecha. También ampliaron el porche trasero sin permiso, y esa pérgola de madera que construyeron el año pasado tampoco está declarada. Mi corazón empezó a latir más rápido. Recordé perfectamente esa pérgola. Rodrigo había estado tan orgulloso de construirla él mismo durante un fin de semana largo, sudando bajo el sol de julio mientras Jimena lo dirigía desde una silla de jardín, con un abanico en una mano y un vaso de sangría en la otra. ¿Eso es grave?, pregunté, aunque por la expresión de Hugo ya sabía la respuesta. Gravísimo. Estamos hablando de multas que pueden llegar a los 40.000 euros. Y eso es solo el principio. Si el ayuntamiento decide ser estricto, pueden ordenar la demolición de todas las ampliaciones no autorizadas. 40.000 euros. Una cifra que representaba más dinero del que Rodrigo y Jimena habían ahorrado jamás. Una cifra que podría destruir sus finanzas perfectas, sus planes de familia ideal, su futuro color de rosa. ¿Y qué podemos hacer con esa información?, pregunté, sintiendo una mezcla de miedo y excitación que no había experimentado nunca. Bueno, Hugo se recostó en su silla de cuero. Hay varias opciones. Podríamos hacer una denuncia anónima al ayuntamiento. O podríamos esperar a que ellos descubran los problemas por sí mismos cuando revisen el área para el nuevo desarrollo urbano que estamos proponiendo. O podríamos ofrecerles una salida elegante. Comprarles la casa a un precio justo antes de que los problemas legales se hagan públicos. ¿Sería casi un acto de caridad? La ironía era deliciosa. Yo, la vieja estorbosa, podría convertirme en su salvadora económica, por un precio claro. Esa tarde regresé a casa con una sensación de poder que me hacía caminar diferente. Tenía la espalda más recta, los pasos más firmes, la cabeza alta por primera vez en años. Jimena estaba en el salón, viendo la televisión con el volumen alto. Cuando me vio entrar, hizo una mueca de disgusto. Al fin llegas. No había nadie para ayudarme a subir las bolsas de la compra. Ah, dije con fingida preocupación. ¿Compraste mucho? No mucho, solo lo básico. Pero pesaba, y con el embarazo no puedo hacer esfuerzos. Miré las bolsas del Carrefour tiradas junto a la puerta. Productos caros, como siempre. Salmón noruego, quesos franceses, vino tinto que costaba más que mi pensión diaria. Lujos que se habían acostumbrado a considerar básicos. ¿Y dónde está Rodrigo? En el trabajo, obviamente. Algunos tenemos responsabilidades importantes. La puya era directa. Yo no tenía responsabilidades importantes. Aunque ahora, técnicamente, controlaba el futuro de su casa. Tienes razón, le dije, sentándome en el sofá sin hacer ademán de tocar las bolsas. Algunos tenemos responsabilidades importantes. Pasaron las horas. Jimena siguió viendo televisión, esperando que yo cediera y subiera sus compras. Yo seguí revisando documentos en mi tableta, fingiendo que no notaba su guerra silenciosa. A las 8 de la noche, Rodrigo llegó y encontró las bolsas exactamente donde Jimena las había dejado. ¿Por qué están las compras aquí?, preguntó. Pregúntale a tu madre, respondió Jimena con veneno. Aparentemente, ahora es demasiado importante para ayudar en su casa. Rodrigo me miró con esa expresión que conocía desde que era niño, confusión mezclada con reproches. Era la misma cara que ponía cuando yo le decía que no podíamos permitirnos algo que él quería, cuando la realidad económica chocaba con sus expectativas. Mamá, ¿puedes explicarme qué está pasando? Claro, hijo. He conseguido trabajo. Un buen trabajo. Ya no dependo económicamente de nadie. Eso está muy bien, tartamudeó. Pero eso no significa que puedas dejar de colaborar en casa. Ahí estaba otra vez. La expectativa de que yo diera todo y recibiera migajas. De que mi independencia económica no me comprara independencia emocional o doméstica. ¿Colaborar en casa? Repetí lentamente. Jimena me dijo la semana pasada que me largara, que esta casa era vuestra, que yo estorbaba.
¿Ahora otra vez quieren mi colaboración? Rodrigo miró a su esposa con reproche. Jimena se removió incómoda en el sofá, llevándose una mano al vientre como hacía siempre que quería evitar confrontaciones. Eso fue un malentendido, murmuró. Estaba alterada. No me pareció un malentendido. Insistí. Me pareció muy claro, tanto que empecé a buscar alternativas. ¿Qué tipo de alternativas?, preguntó Rodrigo, y su voz temblaba ligeramente. Trabajo. Independencia. La posibilidad de vivir sin que me traten como una carga molesta. Pero mamá, nosotros nunca... Rodrigo, lo interrumpí, usando el tono firme que usaba cuando era niño y había hecho algo malo. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste si era feliz? La pregunta lo tomó completamente desprevenido. Abrió la boca. La cerró. Volvió a abrirla como un pez fuera del agua. Bueno, doy por hecho que... ¿Cuándo fue la última vez que me invitasteis a cenar fuera con vosotros? Silencio. ¿Cuándo fue la última vez que considerasteis mis opiniones para alguna decisión importante de la casa? Más silencio. ¿Cuándo fue la última vez que me disteis las gracias por algo, cualquier cosa, sin que fuera seguido de una petición de más ayuda? El silencio se hizo tan denso que se podía cortar con cuchillo. Mamá. Rodrigo intentó hablar, pero yo levanté la mano. No respondas. Ya sé las respuestas. Y ahora que tengo trabajo, que tengo opciones, que puedo elegir dónde y cómo vivir, he decidido que merezco algo mejor. Jimena se incorporó con dificultad, con los ojos brillantes de lágrimas que podrían haber sido reales o calculadas. Teresa, por favor, sé que hemos cometido errores, pero somos familia. Y viene el bebé. Sí, viene el bebé. Confirmé. Vuestro bebé, en vuestra casa, que podréis criar en paz, sin una vieja amargada respirando cerca. Las palabras que ella me había escupido semanas atrás sonaron diferentes en mi boca, más controladas, más peligrosas. No seas cruel, susurró Jimena. ¿Cruel? Me reí, pero no era una risa amarga. Cruel es echar a alguien que vendió su casa para ayudarte. Cruel es tratar a tu suegra como una empleada doméstica. Cruel es planear meterla en una residencia sin preguntarle qué quiere hacer con su vida. Rodrigo palideció. ¿Cómo sabes lo de la residencia? Hijo, he vivido en esta casa durante 2 años. He limpiado vuestros baños. He vaciado vuestras papeleras. He escuchado vuestras conversaciones cuando creíais que estaba dormida. Sé muchas cosas. Los dos me miraron como si hubiera crecido garras y colmillos delante de sus ojos, como si la mujer sumisa que habían conocido hubiera sido reemplazada por alguien impredecible y potencialmente peligroso. Mamá. Rodrigo intentó una sonrisa conciliadora. Creo que estamos todos un poco alterados. ¿Por qué no hablamos mañana con más calma? Por supuesto, acepté recogiendo mis documentos. Mañana hablaremos. Tengo muchas cosas interesantes que contaros. Subí a mi cuarto sintiendo sus miradas clavadas en mi espalda. Por primera vez desde que vivía ahí, cerré la puerta con pestillo. Un sonido pequeño, metálico, que marcó el final de una era. La era en la que Teresa Morales era un recurso gratuito e inagotable. La nueva era acababa de comenzar. La reunión familiar que habían prometido para hablar con calma nunca llegó. En lugar de eso, Rodrigo y Jimena adoptaron una estrategia diferente. Fingir que todo había vuelto a la normalidad mientras secretamente hacían planes para deshacerse de mí de forma definitiva. No sabían que Hugo me había enseñado a leer entre líneas, a detectar las señales que anteceden a las traiciones, a protegerme antes de que el golpe llegara. El primer indicio fue sutil. Jimena empezó a ser excesivamente amable conmigo, con esa cortesía forzada que usan los políticos antes de las elecciones. Me preguntaba por mi trabajo con curiosidad fingida. Me ofrecía té cuando antes me ignoraba. Incluso me pidió consejos sobre decoración para el cuarto del bebé. Teresa, con tu experiencia decorando casas, ¿qué colores crees que serían mejores para el bebé? Me preguntó una mañana mientras desayunábamos. Era la primera vez en 2 años que valoraba mi experiencia en algo. Depende, le respondí. ¿Es niño o niña? Todavía no sabemos. Queremos que sea sorpresa. Entonces, colores neutros.
Amarillo suave, verde menta, blanco roto. Ella tomaba notas como si mis palabras fueran revelaciones divinas, cuando semanas atrás había desechado cualquier sugerencia mía como ideas anticuadas de vieja. Pero yo ya no era la mujer ingenua que se dejaba manipular por migajas de falso cariño. Hugo me había explicado cómo funcionaban estas estrategias. Primero te aíslan, luego te ablandan con pequeñas gentilezas, y finalmente te dan el golpe definitivo cuando bajan tu guardia. El golpe llegó un viernes por la tarde. Yo había salido a hacer un reconocimiento de propiedades en la zona de Pozuelo para Hugo, y cuando regresé, encontré a Rodrigo esperándome en el salón con cara de circunstancias. Mamá, siéntate. Tenemos que hablar de algo importante. Me senté en el sillón individual, el único donde yo tenía permitido sentarme, porque Jimena había declarado que el sofá grande era muy delicado para uso diario. Rodrigo se quedó de pie, con las manos en los bolsillos, como un ejecutivo a punto de despedir a un empleado problemático. He estado hablando con algunos abogados sobre tu situación, comenzó, usando ese tono profesional que había aprendido en su trabajo. Y resulta que, legalmente, tienes derechos sobre esta casa. Ahí venía la trampa. Lo sentí en mi estómago antes de que terminara de hablar. Dado que contribuiste económicamente a la compra, podrías reclamar una parte proporcional de la propiedad en caso de, en caso de problemas familiares. ¿Problemas familiares? Repetí. Sí. El abogado me explicó que estas situaciones pueden volverse muy complicadas, muy costosas para todos. Muchas veces es mejor resolverlas de forma amistosa. Ahí estaba, la amenaza disfrazada de generosidad. Me estaban ofreciendo migajas para que renunciara voluntariamente a cualquier derecho que pudiera tener sobre la casa que yo había ayudado a comprar. ¿Qué tipo de resolución amistosa? Pregunté con inocencia fingida. Bueno, hemos pensado que podríamos compensarte económicamente. Una cantidad justa que te permita empezar tu nueva vida independiente sin complicaciones legales para nadie. ¿Cuánto? 30.000 euros. 30.000 euros. Por una casa que valía 400.000. Por renunciar a cualquier derecho sobre la propiedad que mi dinero había ayudado a conseguir. Era un insulto matemático. Es una oferta muy generosa, continuó Rodrigo, malinterpretando mi silencio. Con esa cantidad, puedes comprarte un piso pequeño en cualquier sitio, vivir cómodamente con tu pensión, en cualquier sitio, lejos de ellos, lejos de mi futuro nieto, lejos de cualquier recordatorio de que alguna vez había tenido una familia. ¿Y si no acepto? Pregunté. Su expresión se endureció ligeramente. Mamá, no queremos llegar a situaciones desagradables. Los abogados pueden ser muy creativos cuando se trata de proteger los intereses de sus clientes. Era una amenaza directa. Mi propio hijo me estaba amenazando con una batalla legal si no aceptaba su limosna. Entiendo, le dije, levantándome del sillón. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? Una semana. El abogado dice que es mejor resolver estas cosas rápido, antes de que se compliquen. Una semana. 7 días para aceptar su chantaje elegante o enfrentarme a las consecuencias de haber confiado en la sangre de mi sangre. Subí a mi cuarto y llamé inmediatamente a Hugo. Teresa, ¿cómo estás? Me respondió al primer tono. Hugo, necesito verte urgentemente. Han pasado cosas. ¿Estás bien? ¿Vienes a mi oficina o paso por ti? Por primera vez en meses, alguien se preocupaba por mi bienestar antes de preguntarme qué podía hacer por ellos. Voy para allá, le dije. Y Hugo, creo que es hora de acelerar los planes. 1 hora después, estaba en su oficina, contándole sobre la propuesta de Rodrigo, sobre las amenazas veladas, sobre el plazo de 1 semana que me habían dado para desaparecer de sus vidas. Hugo escuchó todo sin interrumpir, tomando notas ocasionales, asintiendo en los momentos apropiados. Cuando terminé, se quedó pensativo durante varios minutos. Teresa, lo que me cuentas cambia las cosas. Ya no es solo un negocio, es personal. ¿Qué quieres decir? Que cuando alguien trata de chantajear a mi consultora senior, se convierte en mi problema también. Y yo no permito que maltraten a mi gente. Mi gente. 2 palabras que me hicieron sentir más valorada que 2 años de familia. ¿Qué propones? Hugo sonrió.
Pero esta vez no era la sonrisa amable del hombre de negocios. Era la sonrisa de un depredador que acababa de encontrar a su presa perfecta. Propongo que les demostremos exactamente lo que vale tu colaboración y lo que cuesta despreciarla. Sacó su móvil y marcó un número. Buenas tardes. ¿Ayuntamiento de Las Rosas? Departamento de Urbanismo, por favor. Sí, quiero reportar unas construcciones irregulares en el número 23 de la calle Almendros. No, no soy el propietario. Soy un ciudadano preocupado por el cumplimiento de las normativas municipales. Escuché cómo proporcionaba la dirección exacta. Describía las ampliaciones ilegales con precisión técnica. Mencionaba la conversión no autorizada del trastero. Cada palabra era una bomba que estaba colocando bajo los cimientos de la vida perfecta que Rodrigo y Jimena habían construido sobre mi sacrificio. Cuando colgó, me miró con satisfacción. Listo. La inspección municipal llegará el lunes por la mañana, sin aviso previo, como es protocolo en estos casos. ¿Y después? Después, querida Teresa, tu hijo va a descubrir que echarte de la casa ha sido la decisión más cara de su vida. Esa noche regresé a casa sintiéndome diferente. No mejor, no peor, sino diferente. Como si hubiera cruzado una línea invisible y ya no fuera la misma persona que había sido esa mañana. Cenamos en silencio. Yo había cocinado. Una tortilla española sencilla, pero por primera vez no me levanté automáticamente a servir segundas porciones o a recoger los platos. Me quedé sentada, comiendo tranquilamente, mientras Rodrigo y Jimena intercambiaban miradas confusas. ¿No vas a recoger?, preguntó finalmente Jimena. No, respondí simplemente. Hoy estoy cansada del trabajo. ¿Del trabajo? ¿Qué trabajo puede ser tan cansado?, insistió, con esa arrogancia que había perfeccionado durante meses. Oh, evaluaciones técnicas, informes detallados, coordinación con entidades municipales, dije vagamente. Trabajo de responsabilidad. Vi cómo Rodrigo se tensaba al escuchar entidades municipales. Como arquitecto, sabía exactamente qué tipo de problemas podían surgir cuando las autoridades locales empezaban a hacer preguntas sobre construcciones irregulares. ¿Entidades municipales?, repitió con voz estrangulada. Sí, hijo. Mi empresa trabaja muy de cerca con los ayuntamientos. Compartimos información, coordinamos inspecciones. Es todo muy oficial. Dejé que esas palabras flotaran en el aire mientras terminaba mi tortilla con calma. Luego me levanté. Lavé solo mi plato y les deseé buenas noches. ¡Que descanséis!, les dije desde la puerta de la cocina. Mañana va a ser un día muy interesante para todos. Subí a mi cuarto y por primera vez en meses, me dormí inmediatamente. Sin ansiedad, sin reproches internos, sin preguntarme si había hecho algo mal, porque finalmente había hecho algo bien. Había dejado de ser víctima. El lunes por la mañana, mientras ellos seguían durmiendo, salí de casa temprano para reunirme con Hugo. Quería estar lejos cuando llegara la inspección municipal, pero antes de irme, dejé una nota en la mesa de la cocina. He salido temprano por trabajo. Si vienen técnicos del ayuntamiento es rutinario. No os preocupéis. Teresa. Sabía que cuando leyeran esa nota, cuando vieran la palabra ayuntamiento, el pánico sería total. Y tenía razón. El teléfono empezó a sonar a las 10:30 de la mañana. Estaba en la oficina de Hugo, revisando nuevos proyectos de desarrollo urbano, cuando vi el nombre de Rodrigo parpadeando en la pantalla. Lo dejé sonar. Volvió a llamar inmediatamente. Otra vez. Y otra vez. Al cuarto intento, decidí contestar. ¿Sí? Respondí con la tranquilidad de quien espera una llamada de trabajo rutinaria. Mamá, han venido del ayuntamiento. La voz de Rodrigo sonaba desesperada, quebrada. Dicen que hay irregularidades en la casa, que pueden multarnos, que pueden obligarnos a demoler las ampliaciones. ¿De verdad?, fingí sorpresa. ¿Y qué tipo de irregularidades? Todo. El cuarto donde vives, la pérgola, el porche. Dicen que nada tiene permisos, que llevamos años en situación ilegal. ¡Qué extraño!, murmuré. Yo pensaba que habíais solicitado todos los permisos necesarios antes de hacer las reformas. Tú sabes que no, me gritó, perdiendo completamente la compostura.
Tú sabías que lo habíamos hecho sin papeles porque era más barato y más rápido. Ahí estaba, la admisión de culpabilidad que necesitaba escuchar. Rodrigo, yo no sabía nada de construcción. Le mentí dulcemente. Solo vivía donde me dijisteis que viviera. Mamá, por favor. Necesitamos tu ayuda. El inspector dice que si no regularizamos todo en 30 días, la multa puede llegar a 60.000 euros. No tenemos ese dinero. 60.000 euros. La cifra había subido desde mi conversación con Hugo. Al parecer, las autoridades municipales habían encontrado aún más problemas de los que habíamos identificado inicialmente. ¿Y qué puedo hacer yo?, pregunté con inocencia. Soy solo una consultora junior en una empresa inmobiliaria. Exacto. Trabajas con estos temas. Debes conocer gente que pueda ayudarnos. La ironía era perfecta. El mismo hijo que me había despreciado por mi edad y mi falta de responsabilidades importantes, ahora me suplicaba que usara mis contactos profesionales para salvarlo. Bueno, dije lentamente, podría hablar con mi jefe, pero Hugo es muy estricto con los favores personales. ¡Habla con él! ¡Por favor!, me rogó. Dile que es urgente. Está bien, hijo. Veré qué puedo hacer. Colgué y me volví hacia Hugo, que había estado escuchando la conversación con una sonrisa de satisfacción. ¿Escuchaste todo? Cada palabra. Tu hijo acaba de confirmar que conocía perfectamente las irregularidades. Eso nos da una posición muy fuerte para negociar. ¿Negociar qué? La compra de su casa, a un precio que refleje los problemas legales que enfrentan. Hugo abrió una calculadora financiera en su ordenador y empezó a introducir números. Valor de mercado, 400.000 euros. Menos los costos de regularización, 60.000. Menos el riesgo legal y el estrés de los procedimientos, otros 40.000. Menos nuestro margen de ganancia. Yo diría que 300.000 es una oferta muy generosa, considerando las circunstancias. 300.000 euros. 100.000 menos del valor real. Pero comparado con enfrentar multas, procedimientos legales y posibles demoliciones, probablemente les parecería una salvación. ¿Y mi parte?, pregunté. 50.000 euros, más tu salario mensual hasta que encuentres tu propio piso. Es más de lo que tu hijo te ofreció, ¿verdad? 20.000 euros más de los que Rodrigo consideraba justos por mis sacrificios. Y la dignidad de no tener que aceptar limosnas de quien me había tratado como basura. ¿Cuándo hacemos la oferta? Hoy mismo. Pero tiene que venir de ti, Teresa. Como una sugerencia cariñosa de la madre que quiere ayudar a su hijo en problemas. Regresé a casa a las 6 de la tarde. Jimena estaba llorando en el sofá, con las manos sobre el vientre y pañuelos arrugados por todas partes. Rodrigo caminaba de un lado a otro del salón como un animal enjaulado, con el pelo revuelto y la camisa arrugada. «¡Por fin llegas!», me gritó Jimena en cuanto me vio. «Hemos estado desesperados todo el día». «¿Hablaste con tu jefe?», preguntó Rodrigo inmediatamente. «¿Puede ayudarnos?». Me senté en mi sillón individual y suspiré como si trajera noticias difíciles. Hablé con Hugo. Le expliqué la situación. Y dice que los problemas son muy serios, que el ayuntamiento está siendo especialmente estricto últimamente con las construcciones ilegales. Vi cómo Jimena empalidecía aún más. Sus lágrimas empezaron a caer con más fuerza. Pero, continué, dice que hay una solución. ¿Cuál?, preguntaron los dos al unísono. Su empresa a veces compra propiedades con problemas legales. Las regulariza usando sus contactos y su experiencia, y luego las desarrolla o revende. ¿Nos compraría la casa?, preguntó Rodrigo con una mezcla de esperanza y humillación. Posiblemente. Pero tendría que ser a precio de mercado considerando los problemas. No podría pagar el valor completo por una propiedad con irregularidades graves. ¿Cuánto?, susurró Jimena. 300.000 euros. En efectivo. Transferencia inmediata. Rodrigo se dejó caer en el sofá, como si las piernas no lo sostuvieran más. Eso es 100.000 menos de lo que vale la casa. Sí, confirmé. Pero es 100.000 más de lo que valdría después de las multas y los procedimientos legales. La verdad de esa afirmación los golpeó como un martillo. Sin mi sugerencia, enfrentarían la ruina financiera. Con mi ayuda, saldrían lastimados pero vivos. Necesitamos pensarlo,
murmuró Rodrigo. Por supuesto. Pero Hugo dice que la oferta es solo por esta semana. Después, con la publicidad que van a generar las inspecciones, será mucho más difícil encontrar compradores. Esa noche, por primera vez desde que llegué a esa casa, no preparé la cena para ellos. Pedí pizza para mí sola y me la comí en mi cuarto mientras leía. Los escuchaba discutir en el salón, sus voces subiendo y bajando como las olas del mar, entre reproches mutuos y búsquedas desesperadas de alternativas que no existían. Al día siguiente, Rodrigo vino a mi cuarto antes de irse al trabajo. Tenía ojeras profundas y la ropa arrugada, como si no hubiera dormido en toda la noche. Mamá, tu jefe... Hugo, ¿estaría dispuesto a reunirse con nosotros? ¿Para qué? Para discutir la posibilidad de compra. ¿Estáis seguros? Es una decisión muy importante. No tenemos opción, admitió. Y esas 4 palabras me dieron más satisfacción que cualquier disculpa que hubiera podido ofrecerme. Está bien, hablaré con él. Cuando Rodrigo se fue al trabajo, Jimena se acercó a mí en la cocina. Tenía los ojos rojos de tanto llorar, y por primera vez parecía vulnerable, humana. «Teresa», me dijo con voz quebrada, «sé que he sido difícil contigo, pero ahora viene el bebé, y necesitamos estabilidad. ¿Tu jefe realmente puede ayudarnos?» «Puede», confirmé. «Pero Jimena, quiero que entiendas algo». «¿Qué?» «Que las consecuencias tienen un precio, y que el precio de tratar mal a las personas a veces es más alto de lo que uno esperaba pagar». Me miró con una mezcla de miedo y algo que podría haber sido respeto. Por primera vez desde que la conocía, Jimena estaba aprendiendo que yo no era inofensiva. Era la mujer que tenía en sus manos el futuro de su familia. Y esa mujer ya no tenía nada que perder. La reunión se fijó para el viernes. Hugo vendría a la casa, conocería a mis queridos familiares y les haría una oferta que no podrían rechazar. Porque a veces, la mejor venganza no es la destrucción, es convertirse en indispensable para quienes te consideraban desechable. El viernes llegó como una tormenta anunciada. Hugo apareció a las 5 de la tarde exactas, conduciendo un BMW negro que brillaba bajo el sol de noviembre como una promesa de prosperidad. Llevaba un traje azul marino impecable y un maletín de cuero que gritaba autoridad desde el momento en que cruzó la puerta. Rodrigo y Jimena lo esperaban en el salón, vestidos como si fueran a una entrevista de trabajo. Él con su mejor camisa blanca y corbata azul. Ella con un vestido de premamá negro que intentaba proyectar seriedad profesional, pero que no podía ocultar su nerviosismo extremo. Yo los presenté con la tranquilidad de alguien que controla completamente la situación. Hugo, te presento a mi hijo Rodrigo y a su esposa Jimena. Chicos, este es Hugo Ríos, mi jefe y director de desarrollo urbano de Inmobiliaria Península. Los apretones de manos fueron tensos. Hugo examinó la casa con ojo profesional, tomando notas en una tablet mientras caminaba por las habitaciones, señalando cada problema estructural que yo le había descrito en nuestras reuniones previas. «Bonita propiedad», comentó finalmente, sentándose en el sofá principal como si fuera el dueño del lugar. «Aunque veo algunos detalles que necesitarían atención». «Sí», murmuró Rodrigo. Ya nos informó la inspección municipal sobre algunos temas menores. ¿Menores? Hugo levantó una ceja. Según el informe que tengo aquí, estamos hablando de al menos 4 violaciones serias del Código de Edificación Municipal. Sacó una carpeta gruesa de su maletín y la colocó sobre la mesa de centro. Documentos oficiales, fotografías de la inspección, cálculos detallados de las multas potenciales. Jimena ahogó un gemido cuando vio las cifras. 65.000 euros solo en multas. Leyó Hugo en voz alta. Más los costos de regularización, que estimamos en otros 20.000. Más los honorarios legales para defenderse en caso de que el ayuntamiento decida ir a juicio. ¿Juicio?, balbuceó Jimena. ¿Pueden llevarnos a juicio? Por supuesto. Las construcciones ilegales son un delito administrativo grave. En algunos casos, pueden incluso implicar responsabilidad penal. Vi cómo Rodrigo se llevaba las manos a la cara. Su mundo perfecto, construido sobre atajos y decisiones baratas, se estaba desmoronando exactamente como yo había planeado. Pero, continuó Hugo con tono magnánimo,
Mi empresa se especializa en resolver estos problemas. Tenemos contactos en todos los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. Podemos hacer que estos problemas desaparezcan. ¿Cómo?, preguntó Rodrigo con la desesperación de un náufrago aferrándose a cualquier tabla de salvación. Comprando la propiedad, asumiendo todos los riesgos legales. Ustedes se liberan del problema. Nosotros nos encargamos de la regularización usando nuestros recursos y contactos. ¿Y cuánto nos ofrecen?, susurró Jimena. Hugo fingió consultar sus documentos, aunque yo sabía que ya tenía la cifra decidida desde hacía días. Considerando los problemas legales, el costo de regularización y el riesgo empresarial que asumimos, 250.000 euros. Efectivo. Transferencia inmediata. El silencio que siguió fue ensordecedor. 250.000. 150.000 menos del valor real de la casa. La cifra que los dejaría heridos pero no muertos, castigados pero no destruidos. Eso es muy poco, protestó Rodrigo débilmente. Es el precio de mercado para una propiedad con problemas legales graves, respondió Hugo con firmeza profesional. Cualquier otro comprador les ofrecería menos, o directamente no se arriesgaría. ¿No hay manera de negociar?, intentó Jimena. Hugo miró su reloj como si el tiempo fuera dinero. La oferta es válida hasta el domingo a las 6 de la tarde. Después, con el expediente sancionador abierto, será mucho más complicado para todos. Se levantó del sofá y recogió sus documentos con movimientos eficientes. Teresa, ¿vienes? Tenemos que revisar otras propiedades esta tarde. Por supuesto, respondí, recogiendo mi bolso. Rodrigo, Jimena, pensadlo bien. Es una buena oferta considerando las circunstancias. Los dejé ahí, sentados en su salón perfecto, rodeados de los muebles caros que habían comprado con dinero que ahora necesitarían para pagar abogados y multas. Esa noche no volví a dormir a la casa. Hugo me había conseguido una habitación en un hotel discreto del centro de Madrid, alegando que necesitaba estar disponible para emergencias empresariales. En realidad, quería que Rodrigo y Jimena pasaran el fin de semana más agonizante de sus vidas, sin poder presionarme directamente. El sábado por la mañana, mi teléfono explotó con mensajes desesperados. Rodrigo. Mamá, por favor, vuelve. Necesitamos hablar. Jimena. Teresa. Estoy muy nerviosa. El estrés no es bueno para el bebé. Rodrigo otra vez. He consultado con otros abogados. Dicen que la oferta de tu jefe es nuestra mejor opción. Jimena. Por favor, no nos abandones ahora. Eres lo único que tenemos. Eres lo único que tenemos. Qué rápido había pasado de ser una vieja estorbosa a ser lo único que tenían. El domingo por la tarde regresé a la casa. Los encontré en la cocina, con ojeras profundas y expresiones de derrota total. La mesa estaba cubierta de documentos legales, calculadoras y restos de comida rápida que habían pedido porque no sabían cocinar sin mí. Mamá. Rodrigo se levantó cuando me vio entrar. Hemos decidido aceptar la oferta. ¿Estáis seguros?, pregunté. Es una decisión muy importante. No tenemos elección, admitió Jimena. Sin tu ayuda, estaríamos arruinados. Sin mi ayuda. La misma mujer que me había escupido que me largara ahora, reconocía que sin mí estaban perdidos. Está bien, dije. Llamaré a Hugo para que prepare los papeles. Pero antes de marcar su número, me senté en la mesa de la cocina donde habíamos comido juntos durante 2 años, donde yo había servido miles de platos que ellos consumían sin gratitud, donde Jimena me había comunicado mi expulsión como si fuera una empleada despedida. Antes de que Hugo venga, quiero que hablemos de algo. ¿De qué?, preguntó Rodrigo con impaciencia. ¿De dónde voy a vivir después de la venta? Se miraron entre ellos con confusión. Pues, buscarás un piso con tu parte del dinero, dijo Jimena como si fuera obvio. ¿Mi parte? Fingí sorpresa. ¿Qué parte? Bueno, algo justo. Por tu contribución inicial. Ah, ¿ahora sí reconocéis que hice una contribución? Rodrigo se removió incómodo en su silla. Mamá, claro que contribuiste. Nunca dijimos lo contrario. ¿No? ¿No me dijiste hace 2 semanas que no pagaba alquiler? ¿Como si mis 23.000 euros hubieran sido un regalo sin valor? Eso fue un malentendido.
¿Y no me dijiste, Jimena, que me largara porque esta casa era vuestra? ¿Que yo no era familia real? Jimena empezó a llorar otra vez, pero esta vez las lágrimas me parecían cocodrilos más que dolor genuino. Estaba alterada por el embarazo. No pensaba lo que decía. Entiendo, dije con tranquilidad mortal. Entonces, ahora que necesitáis mi ayuda para salvar vuestro patrimonio, vuelvo a ser familia. Teresa, por favor. Jimena me suplicó. Sabes que te queremos. Solo queremos que todos estemos bien. Perfecto. Sonreí. Entonces os va a encantar saber que Hugo ya me tiene preparado un piso precioso en Malasaña, cerca de mi antigua casa. Un segundo piso con balcón y mucha luz. ¿Te vas a vivir sola?, preguntó Rodrigo. Sí, como vosotros queríais. Voy a vivir donde no estorbe a nadie, donde no incomode con mi presencia, donde nadie tenga que tolerar a una vieja amargada. Mamá, nosotros nunca... Rodrigo, lo interrumpí con firmeza. Vosotros dijisteis exactamente eso, y ahora vais a tener exactamente lo que pedisteis. Vuestra casa, vuestra intimidad, vuestra familia perfecta. Sin mí. ¿Y el bebé?, susurró Jimena. ¿No quieres conocer a tu nieto? Esa pregunta me dolió más que todas las humillaciones anteriores. Porque sí quería conocer a mi nieto. Quería estar ahí cuando diera sus primeros pasos. Quería enseñarle a hacer bizcochos. Quería que me llamara abuela con cariño genuino. Pero había aprendido que querer algo no significaba aceptar cualquier condición para obtenerlo. Si queréis que forme parte de la vida del bebé, les dije, va a ser bajo mis condiciones. Con respeto. Con invitaciones explícitas. Como la abuela que soy, no como la sirvienta gratuita que fui. Por supuesto. Se apresuraron a decir los dos. Perfecto. Sonreí. Entonces llamaré a Hugo para cerrar el trato. Marqué su número delante de ellos, poniendo el altavoz para que escucharan toda la conversación. Hugo, ¿están listos para firmar? ¿Puedes venir esta tarde con los contratos? Excelente, Teresa. En 2 horas estoy ahí con todo preparado. Cuando colgué, Rodrigo y Jimena me miraban como si acabaran de darse cuenta de que ya no era la mujer sumisa que habían conocido. Mamá, dijo Rodrigo con voz pequeña, ¿de verdad vas a irte? Sí, hijo, voy a irme, como me pedisteis. Pero ahora, en lugar de irme derrotada y humillada, me voy con dignidad y recursos. ¿Nos perdonas?, preguntó Jimena. La pregunta flotó en el aire entre nosotras como una oportunidad de redención que llegaba demasiado tarde. Os perdono, les dije finalmente, pero el perdón no borra las consecuencias. A las 7 de la tarde, Hugo tocó el timbre con los contratos listos para firmar.